por prenderse a esta actividad de educación médica continua del Hospital Militar. Y agradecemos también a Kinfa por el espacio que nos da para poder actualizarnos en esta área que es muy importante. Continuamos hoy con el tema que habíamos iniciado en el seminario anterior, que es la redacción de artículos científicos, hoy ya con la parte 2, con nuestra conferencista que es la doctora Soledad Campos de Alvarenga. Ella es doctora en bioquímica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Egresó en el año 1985, es especialista en metodología de la investigación del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud. En el 2009 es docente investigadora del Departamento de Patología del ICS de 1990 al 2016. Coordinadora del Comité Científico del ICS también del 2006 al 2016. Coordinadora docente y tutora del curso de especialización en metodología de la investigación del ICS del 2011 al 2016. Participó en proyectos de investigación y desarrollo. Actualmente es docente de grado, posgrado, es docente y tutora metodológica de los 8 programas de especialización médica que se desarrollan en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas con el aval de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional. Doctora, un gusto contar de vuelta con los conocimientos que hoy va a compartir con nosotros, así que la escuchamos. Bueno, muchas gracias, doctora Fanny, muchas gracias a Graciela y en su representación a Kinfa, que siempre tan generosamente nos facilita este espacio para, como bien dice la doctora Fanny, compartir un poco las experiencias, ¿verdad? Sin más, gracias también a los que están participando de esta reunión, y sin más vamos a iniciar ya. Solamente para ponernos en contexto, hoy vamos a dar como la continuación de lo que habíamos hablado, conversado, compartido en la sesión anterior. Entonces, para ponernos en contexto, vamos a recordar un poquito qué es un artículo científico. Habíamos dicho que un artículo científico es un informe escrito, publicado, que describe los resultados de una investigación original. Eso es nuevo, resultados nuevos, originales, novedosos, ¿verdad? Y lógicamente, para poder escribir un artículo hay que realizar primero una investigación con todas la rigurosidad metodológica para obtener resultados de calidad. Un artículo debemos redactarlo de acuerdo a las pautas establecidas. ¿Y quién establece estas pautas? Generalmente son pautas internacionales establecidas por diferentes comités, diferentes organizaciones y sobre todo por las revistas en las cuales estamos tratando de publicar nuestro trabajo, o la organización de un congreso, si ese fuese el ámbito en el que queremos publicar, ¿verdad? Un artículo científico tiene como dos componentes: el contenido científico de la obra, en el cual se trata todos los aspectos de la metodología, los aspectos conceptuales, los objetivos, los planteamientos, los resultados. Y una cuestión que tiene que ver con la organización del trabajo, que se refiere a la estructura, al modo de redactar y al estilo de redacción. Entonces, las características fundamentales que debemos ser, usar un lenguaje claro, organizar las ideas de una manera lógica, coherente y secuencial, y utilizar además un lenguaje apropiado. Conocer el idioma, planificar un trabajo, ¿verdad? Y seguir esa planificación para mantener esa secuencia y ese orden en lo que queremos redactar. Y entender y aplicar los principios y fundamentos de la redacción científica. Habíamos visto que el trabajo científico tenía diferentes apartados o secciones. Ya hablamos de lo que es el resumen, ya hablamos de lo que representa la autoría y la introducción.
Hoy vamos a hablar sobre la parte de materiales y métodos, los resultados, la discusión, la conclusión, una breve mirada sobre el aspecto de la bibliografía, y con eso vamos a finalizar. Entonces habíamos visto que el título del trabajo respondía a dos aspectos: qué se hizo y dónde se hizo, y que el título debía ser lo suficientemente explicativo acerca de la investigación sin ser muy largo, plantear la idea central de la investigación. Los autores, sobre los autores habíamos comentado que el requisito esencial es que deben aparecer como autores solamente aquellos que aportaron intelectualmente, ya sea a la redacción del protocolo y al trabajo propiamente dicho, ¿verdad? Y que contribuyeron efectivamente, intelectualmente, y que están en condiciones de sostener y de avalar los resultados obtenidos en el trabajo. El resumen era un compendio muy breve de todo el trabajo, entonces debía tocar los diferentes aspectos o contener los diferentes aspectos. ¿Qué se estudió? ¿Cómo se estudió? ¿En quiénes se estudió? ¿Cuáles fueron los hallazgos más importantes? Lógicamente en el resumen no describimos todos los hallazgos y qué significan esos resultados. Una breve conclusión. Entonces el resumen ubica al lector en el contexto del trabajo y en el contenido del trabajo y en los procedimientos y en la metodología que utilizamos para el trabajo. Entonces, con la introducción ilustrábamos el propósito, dábamos más o menos el sustento teórico, el marco teórico del trabajo, y presentaba la justificación, un fundamento racional del estudio, qué es lo que esperamos aportar o los hallazgos que encontramos, qué impacto van a tener en el ámbito de nuestro desempeño profesional. Entonces tenía básicamente 3 párrafos o 3 áreas, mejor, de antecedentes, planteamiento de la pregunta o el problema en el contexto de los antecedentes, las hipótesis, las metas, los objetivos, ¿verdad? Y debíamos establecer, ir de los aspectos más generales a los más puntuales del trabajo en sí. Hasta acá es lo que habíamos visto en la clase anterior. Hoy vamos a ver otras secciones o apartados que son materiales y métodos, la sección de resultados, la discusión, conclusión y las referencias bibliográficas. Entonces, habíamos visto también que clásicamente los artículos científicos respetaban en la cuestión de forma el formato IMRD: introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Y que a eso le sumábamos todos estos demás aspectos que estuvimos hablando y que vamos a completar hoy, pero normalmente tienen ese formato, IMRD, y es un formato internacional establecido, aceptado, y que se aplica generalmente con pequeñas variaciones o especificaciones muy puntuales de acuerdo a la revista en la que se va a publicar. Por eso que es importante, cuando estamos enfocando a publicar un trabajo, tener en vista qué revista está en nuestro objetivo, en qué revista está a publicar, de manera a leer las instrucciones de los autores para cada uno de estos trabajos o estos tipos de trabajo, y adaptar nuestro trabajo a las instrucciones de cada revista en particular, o si es un congreso, del congreso en particular. Pero básicamente y en general, todos los trabajos tienen este formato y siguen este formato. Entonces, materiales y métodos. En materiales y métodos es fundamental describir el diseño y dar los detalles fundamentales de la metodología que usamos. Y eso lo tenemos en el protocolo, porque se supone que debimos haber realizado o redactado un protocolo, y todo lo que tenemos en el protocolo luego se transforma en el apartado de materiales y métodos o metodología del trabajo científico, ¿verdad? Una de las características fundamentales es que hay que describir en detalle las técnicas, los procedimientos, los materiales usados para dar cumplimiento
al requisito fundamental, que es la reproducibilidad de los resultados. ¿Qué significa esto? Que cualquier autor que lea nuestro trabajo, o cualquier otro investigador que lea nuestro trabajo, o otro colega del área de experticia nuestra o del área enfocada del trabajo, debe poder repetir los resultados o los experimentos que nosotros estamos describiendo en nuestro trabajo en particular. Sobre todo, lógicamente, si estamos hablando de un trabajo experimental, con más razón aún, ¿verdad? Aprovecho para recomendarles, si les interesa, este libro de Robert Day, que es Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Es un libro que está publicado por la OPS, y es un libro que es muy ameno en su lectura, muy práctico en sus conceptos y en sus indicaciones, y hace todo que parezca todo tan sencillo, ¿verdad? Entonces, para el que tiene experiencia y para el que no la tiene, es un material sumamente interesante. Se compra, creo que se adquiere creo que está en la web, y creo que también se adquiere en la oficina de la OPS acá en Asunción. Les recomiendo porque es un libro muy, muy ameno y muy práctico, no porque sea ameno, porque los contenidos son sustanciosos. Es un libro sustantivo y está redactado de una manera muy, muy amena. Entonces, volviendo a nuestro tema, eso fue un paréntesis, volviendo a nuestro tema, hay que mencionar el diseño metodológico, los sujetos y el proceso de selección, los criterios de inclusión, criterios de exclusión, el método de muestreo, cómo procedimos para el reclutamiento. Obviamente, si tuvimos un consentimiento informado, y un aspecto que tiene un peso específico trascendental, si nuestro trabajo o nuestro protocolo tuvo la aprobación de un comité de ética de la investigación. Eso es fundamental. Presentar el trabajo previo a la realización a un comité de ética. Hay que incluir especificaciones técnicas, cantidades exactas, procedencia, preferentemente no usar nombres comerciales, sí usar nombres genéricos o químicos, de acuerdo a si trabajamos con plantas, con bacterias, o microorganismos. Hay que especificar el género, la especie, la cepa, qué variables se midieron, cómo se midieron las variables, qué instrumentos utilizamos para medir las variables, la fuente y la procedencia de los reactivos, en fin, todo lo que hace al proceso que llevamos a cabo para obtener esos resultados, ¿sí? Y es importante, está en la diapositiva, pero no les dije que este apartado de materiales y métodos se redacta en pasado, porque estamos diciendo lo que hicimos para llegar a ese resultado. Entonces, dentro de lo que hace al estilo de la redacción, el capítulo de materiales y métodos se redacta en pasado. Esto ya hablamos, se pueden incluir cuadros y figuras. Es muy importante mencionar también, entre todo lo que ya dijimos, mencionar el tipo de análisis estadístico aplicado, ¿verdad? Si el método, si estamos si realizamos un método que nosotros describimos por primera vez, obviamente lo describimos en detalle. Si utilizamos un método que ya está descrito, sustentamos eso en la bibliografía donde está publicado el método con sus detalles y todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? O sea, dar toda la información, perdón, pertinente al trabajo. Entonces, una vez que tenemos la sección materiales y métodos, pasamos a la sección de resultados. Yo recomendaría, cuando vamos a hacer un trabajo o el informe, un artículo científico, empezar por materiales y métodos, porque normalmente ya tenemos, perdón, en el protocolo todos los detalles, todos los procedimientos, todas las variables, cómo medimos, en fin, todo lo que hicimos es simplemente cambiar el tiempo verbal y ya tenemos ese capítulo. Eso es como que nos va a dar el ánimo, el entusiasmo, la persistencia para seguir redactando los demás tópicos del trabajo. De la misma manera, la introducción
también parte de la introducción ya la tenemos en la introducción y justificación del protocolo, entonces es como que las cosas se van haciendo más fáciles. Y dejamos lo que es resultado, discusión, conclusiones y resumen para como al final del trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo redactamos la sección de resultados? Acá es donde estamos poniendo nuestros hallazgos, que es lo que encontramos en el estudio. Entonces, tenemos que ponerle mucho cuidado a cómo presentamos. Y hay cuestiones de forma muy interesantes para resaltar los resultados más relevantes del trabajo. Representan los nuevos conocimientos que se están presentando al mundo científico, a los colegas, ¿verdad? Se redacta en tiempo pasado y podemos utilizar textos, tablas y gráficos. Ahora, hay cuestiones que hay que evitar y vamos a ver qué es lo que podemos hacer y qué es lo que deberíamos tratar de evitar para tener una sección de resultados bastante clara y convincente y que demuestre efectivamente todo el trabajo que hicimos, ¿sí? Entonces, es muy importante, a veces queremos incluir todo. Entonces, esa obsesión por incluir todo, absolutamente todo, no prueba que se dispone de una información ilimitada, sino que no, más que nada es que no tenemos una capacidad de discriminar qué es lo más relevante y qué no, ¿sí? Entonces, también eso es muy importante en la secuencia que vamos diciendo. Hay que presentar los datos representativos y no reiterar los mismos datos en diferentes formas y maneras, ¿verdad? El artículo se sostendrá o no en la base de los resultados, porque eso es lo que cuando vamos a leer un artículo nos interesa saber qué es lo que encontraron, ¿verdad? Porque eso va a dar sustento también a nuestra propia formación y a nuestra propia práctica. Entonces, los resultados deben presentarse con absoluta claridad. Hay que hacer una presentación de los datos y resultados representativos. Los datos deben ser consistentes con los métodos, explicar que este método nos dio este dato, ¿verdad? Y sobre todo, el método tiene que ser el adecuado para obtener la calidad de datos que estamos buscando. Estadísticas con significado claro. Y los títulos de las tablas y figuras deben ser autoexplicativos, ¿sí? Y hay que poner el título y abajo la fuente, ya sea archivo personal del autor, archivo supongamos, del servicio de cirugía del hospital militar, archivo del laboratorio de anatomía patológica por decir, IPS o Hospital Nacional, en fin, siempre hay que especificar de dónde se obtuvo la información, sobre todo cuando estamos trabajando en base a una revisión ya sea de historias clínicas o de archivos de imágenes o de archivos de informes de anatomía patológica. Cuando nuestro trabajo es prospectivo y los datos son nuevos, entonces pertenecen también al autor, ¿verdad? Cualquier medición deberá tener un significado claro. Ahora, a veces, me adelanto un poquito a otra diapositiva, a veces, ¿qué es lo que hacemos? Presentamos una tabla, un gráfico, una imagen visual para presentar un resultado y después lo que está en la tabla o en el gráfico o en la torta, escribimos otra vez en un párrafo. O se hace en un párrafo o se hace en una imagen. No se repite porque no tiene sentido, ¿verdad? También es importante resaltar o destacar o mencionar, no destacar, sino mencionar, perdón, los aspectos negativos de los experimentos, si es que obtuvimos resultados que no eran los que esperábamos, porque eso también nos va a ayudar a elaborar alguna hipótesis en el capítulo de discusión, alguna explicación en relación al contexto o a las limitaciones que podamos o no tener, ¿sí? Entonces no hay un resultado malo, a eso es lo que me refiero. Hay que, igual, si los resultados no son los que esperábamos, igual tenemos que manifestarlos, ¿verdad? Cuando trabajamos con variables continuas, tenemos que expresar el promedio, el rango, el desvío estándar, los indicadores estadísticos que
Se refieren a las variables cuantitativas. Hay que incluir el valor de la significancia estadística cuando nos referimos a un trabajo con un diseño analítico. Y tenemos la ayuda de los elementos visuales, que son las tablas, los gráficos y la figura. Entonces, ¿cuándo tenemos que usar estos elementos? Cuando queremos resaltar aquellos resultados de impacto, cuando queremos evidenciar aquellos resultados que responden directamente a la pregunta de investigación o que son los hallazgos fuertes, consistentes del estudio. Entonces, para eso utilizamos el impacto visual, ya sea de una tabla, de un gráfico o de una figura. ¿A qué voy? No valdría la pena usar una torta, por ejemplo, para representar una distribución demográfica por sexo, porque eso se puede redactar a no ser que sea una patología donde normalmente se ve un mayor impacto, una mayor distribución en un determinado sexo y nosotros estamos encontrando lo contrario, ¿sí? Entonces ahí está la discriminación del autor en qué presentar en una imagen visual y qué presentar en el párrafo explicando, ¿verdad? Entonces, los elementos visuales, en conclusión, los elementos visuales, ya sean tablas, gráficos y figuras, deben resaltar en el texto y comunicar claramente los resultados más significativos. O sea que al mirar la tabla, al mirar el gráfico o al mirar la torta, ya el lector puede tener una idea de cuál es la relación entre esos resultados, cuál es la relación entre los diferentes grupos, en fin, de acuerdo al elemento visual que utilicemos. Entonces, ¿cuándo usamos una tabla? Cuando tenemos valores exactos, datos crudos, ¿sí? Presentamos una tabla. Cuando utilizamos el diagrama de barras, cuando queremos resaltar las diferencias entre dos grupos, grupos etarios, grupos de raza, grupos de pacientes, digamos, expuestos o no expuestos al factor de riesgo, las respuestas a los diferentes tratamientos, en fin, lo que sea que estamos tratando en el artículo que estamos redactando como producto de nuestra investigación, ¿verdad? Un diagrama, cuando tenemos relaciones complejas, de secuencias, flujogramas, ese tipo de cosas, ¿verdad? La torta o círculo, cuando tenemos porcentajes o proporciones. Y las fotografías, por ejemplo, cuando son imágenes importantes o hallazgos interesantes por métodos de diagnósticos radiográficos, una tomografía, una fotografía de una pieza de anatomía patológica, donde se observe una lesión muy característica o una lesión rara, en fin, cuando la situación amerite, podemos presentar también a fotografías, ¿sí? ¿Cómo diseñamos las tablas? En las tablas generalmente hacemos de forma concisa presentamos de forma concisa una cantidad de datos y se debe diseñar cuidadosamente para comunicar claramente los resultados. Por ejemplo, acá tenemos una tabla, tiene un número, hay que numerar las tablas, el título tiene que ser explicativo y acá tenemos, por un lado, los pacientes, la resistencia insulínica, el péptido, en fin, todo lo que hemos medido con la unidad de medidas. Entonces, hay un orden, uno puede leer y puede entender perfectamente la tabla. Lo importante es el orden en el que redactamos o elaboramos nuestra tabla y colocamos la información, la claridad, el orden y la secuencia lógica, ¿sí? Por ejemplo, elaborar una tabla donde ponemos muchas rayas, inclusive para separar columnas y filas, como el ejemplo de la izquierda, ¿verdad? Vemos que tenemos aporte de la educación, desarrollo profesional, cada columna está separada, cada fila está separada. Ese es un estilo que no se utiliza mucho, a no ser que la revista permita, ¿verdad? Pero normalmente este estilo de redacción de tablas no se utiliza. Lo que sí se utiliza es la manera de poner
separar las filas, pero no cada columna en sí. O sea, no tanta raya en las tablas, ¿sí? Cuando usamos las tortas, la distribución por tortas, es la forma visual más común de presentar los resultados. Se usan generalmente para variables cualitativas, para presentar frecuencias o para presentar proporciones. Generalmente cuando tenemos hasta 6 valores, 7 valores es lo ideal. Si tenemos ya muchas más divisiones, es como que la torta se vuelve con pedacitos ya muy pequeñitos que ya no se pueden entender. Entonces podemos agrupar, reagrupar nuestras variables, en fin, nos amerita un trabajo un poquito más elaborado, ¿verdad? Habíamos dicho que los diagramas es para presentar las diferencias de una variable en grupos, por ejemplo, por grupo etario, por procedencia, por nivel educativo, por tipo de tratamiento, en fin, lo que estemos analizando, pero cuando queremos comparar dos o tres grupos diferentes. Esta manera o sea, el diagrama de barras es la manera más efectiva porque tiene el impacto visual de ver las diferencias, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a la discusión. Entonces, sobre resultados, ya vimos que podemos utilizar los elementos visuales. Las cosas más fundamentales les voy a repetir. Utilizar los elementos visuales, tablas, gráficos, tortas, no repetir. Lo esencial en resultados es no repetir lo que ya está en una tabla en el párrafo. No describir otra vez la tabla en detalle y mencionar todo lo que ya el lector puede ver en la tabla, ¿sí? Utilizar los elementos gráficos visuales para los resultados más importantes. Los títulos autoexplicativos y, en el caso que amerite, poner la fuente de la cual se obtuvieron esos datos. Entonces, pasamos al siguiente capítulo, que es la discusión. Y a veces, sobre todo en las monografías que solemos ver, vemos que nos explayamos en un marco teórico extensísimo, que no está mal, ¿verdad? Sin embargo, cuando redactamos la discusión, es como que se desinfla un poco el trabajo, y debería ser todo lo contrario. En la discusión es la parte fuerte del trabajo, en el sentido de que ahí es donde estamos poniendo nuestros resultados en el contexto de lo que se conoce, en el contexto de lo que se sabe y en el contexto de lo que refieren otros autores, otros colegas de la especialidad en relación al tema que nosotros estamos analizando. Entonces, la discusión es donde tenemos que, como se dice comúnmente, y no es un lenguaje científico, pero yo creo que es muy gráfico, en la discusión es donde tenemos que poner toda la carne en el asado. En el sentido de ahí es donde tenemos que explayarnos, tenemos que hacer, no explayarnos por decir cualquier cosa, pero tenemos que defender nuestros resultados y explicar qué significa, qué puede aportar, en fin, hacer la discusión en general, ¿verdad? Destacamos los hallazgos más importantes, explicamos el significado y la importancia, el impacto de esos resultados, comparamos los resultados con los de otros autores, lo que refieren otros autores, vemos si encontramos si hay coincidencia o no, y si no hay coincidencia, tratamos de encontrar una explicación a eso, ¿sí? Entonces, razonamos esos resultados en el contexto del estudio, destacamos la relevancia clínica o del aspecto que sea que pueden tener esos resultados, reconocemos las limitaciones del estudio, porque a veces los estudios tienen limitaciones y está bien reconocerlas. Sugerimos, acá viene lo más importante también, sugerimos nuevas líneas de investigación, porque puede ser que
nuestros resultados difieran de lo que en general se reporta. Entonces, ¿por qué? Tiene que ver nuestro contexto, tiene que ver nuestra realidad, tiene que ver la manera con los elementos que nosotros contamos, tiene que ver alguna condición genuina de nuestro tipo de población. Entonces, hacemos otro estudio y otro estudio y otro estudio sobre el mismo tema con diferentes enfoques y vamos haciendo lo que es la línea de investigación. Estudiamos siempre el mismo problema, pero sin repetir el tema, ¿verdad? Y elaboramos las conclusiones. El capítulo de discusión se redacta en presente. Bueno, nuevamente presentamos los principios, las relaciones que pueden haber, las generalizaciones, exponemos las consecuencias teóricas, las posibles aplicaciones. Sobre todo, siempre es muy importante enfatizar en cuál va a ser el aporte de los datos, cuál va a ser el impacto de los datos, ya sea en el ámbito de aplicación del trabajo en sí y sobre todo para los tomadores de decisiones. Los resultados de los trabajos científicos son la evidencia para los tomadores de decisiones. ¿Qué quiere decir eso? Ya sea tomadores de decisiones en el área de la gestión, tomadores de decisiones en el área de asignación de recursos financieros, en el área de capacitación de recursos humanos, en el área de mejoramiento de los elementos de diagnóstico, en fin, el trabajo científico, ¿qué es lo que da? Da la evidencia a los tomadores de decisiones o mismo a los médicos, a los colegas, para aplicar una determinada conducta terapéutica o mejorar el diagnóstico con un nuevo método de diagnóstico, en fin, eso es lo que da el artículo científico, la evidencia a los tomadores de decisiones. Entonces, eso también debemos destacar, el impacto, el aporte. No que sea, hicimos el trabajo y bueno, esto es lo que encontramos y acá estamos. Al contrario, esto va a servir para esto, esto puede aportar a esto, acá podemos realizar tal y cual cosa. En fin, vamos un poquito fortaleciendo lo que significan nuestros resultados en el contexto de lo que se sabe y en el contexto en el que nos estamos desempeñando. Resumir las pruebas que respaldan cada conclusión, en fin, una serie de elementos para redactar la discusión. Ahora, esto es muy importante y se refiere un poco, se relaciona con lo que les dije al principio. Una discusión deficiente o una discusión un poco pobre, por llamarlo de alguna manera, puede ser motivo de rechazo de un trabajo, aunque los resultados sean válidos e interesantes. Porque si el propio autor no puede exponer la importancia de sus resultados en una discusión elaborada, con consistencia, entonces es como que, bueno, vamos a mejorar esa parte, la revista probablemente va a devolver el trabajo para que se mejore el aspecto de la discusión. El verdadero sentido de los datos puede ser opacado por una incorrecta interpretación en la discusión, ¿sí? La discusión debe finalizar haciendo un breve resumen de los datos y lo que esos datos significan en el trabajo. Y acá es importante la buena escritura, porque como la buena música, la buena escritura debe tener una culminación apropiada, ¿verdad? No tenemos que quedarnos, bueno, y punto suspensivo, y qué, a dónde llegamos o con esto qué, ¿sí? Eso es lo que tenemos que evitar cuando redactamos el trabajo científico. ¿Cuáles son los errores frecuentes? Repetir partes de la introducción, repetir nuevamente los resultados, la formulación de teorías sin sustento. Todo lo que exponemos en la discusión tiene que estar sustentado en un dato que obtuvimos en el marco de nuestra investigación. No podemos ir más allá y elaborar una especulación o una explicación sobre datos que no tenemos o que no son los que nosotros obtuvimos, ¿sí?
Formulaciones sobre asuntos ajenos al tema de investigación, conclusiones ajenas al objetivo del estudio. Y acá les quiero hacer una mención en esto que dice repetición de los resultados. Algunas normas permiten que se redacte la sección de resultados y a medida que se van presentando los resultados ya se va elaborando también la discusión. Eso ya depende de cada normativa para el autor, ¿verdad? Generalmente son apartados diferentes, los resultados y luego la discusión. ¿Y cómo sabemos cómo seguir? Tenemos los objetivos específicos. De acuerdo a esos objetivos específicos, presentamos los resultados de cada variable que responde a la pregunta, a los objetivos específicos, y la discusión lo hacemos, la redactamos también, perdón, siguiendo esa secuencia lógica de cómo presentamos nuestros resultados, siguiendo esa secuencia lógica del orden de las variables. Entonces, esa también nos da una línea, un eje de una columna vertebral de cómo seguir y cómo redactar para no dejar de mencionar ningún dato importante. Las conclusiones deben corresponder a los objetivos específicos. Si llegamos a responder o no a cada objetivo específico que habíamos planteado. Deben ser presentados claramente como respuesta a la interrogante que originó el estudio. Deben haber tantas conclusiones como objetivos específicos. Es conveniente dejar en claro las limitaciones que pudimos haber tenido. Nuevamente insisto en esto porque a veces es como que queremos resaltar lo bueno nomás y no decir las dificultades que pudimos haber tenido en el desarrollo del trabajo. Hay que ser conservador, hay que basarse exclusivamente en los datos que obtuvimos, no hacer afirmaciones o proyecciones que no tienen un sustento en los datos en nuestros datos genuinos, ¿sí? Y evitar extrapolar más allá de lo que realmente los datos sugieren. Las referencias bibliográficas, redactar de acuerdo a las instrucciones para los autores. Generalmente lo que se usa son las normas de Vancouver, si bien existen varios formatos, pero en el área en que nosotros nos desempeñamos, generalmente se pide las normas de Vancouver. El sistema más frecuentemente utilizado es el orden de mención, de acuerdo a cómo vamos mencionando en el trabajo. Luego aparece la lista de trabajos que sustentan teóricamente lo que nosotros estamos proponiendo. Incluir la información que permite identificar el autor, el título, la revista, el año, las páginas. Esto está todo en las normas de Vancouver. Respetar las abreviaciones, que son abreviaciones internacionalmente aceptadas y estandarizadas, ¿verdad? Y seguir las pautas que pide la revista en relación a la bibliografía. En relación a las recomendaciones generales del trabajo, para resaltar algo importante, no utilizar mayúsculas, utilizar negrita o cursiva. No incluir varios interrogantes en una misma frase, porque nos puede llegar a crear confusión. Evitar repetir las mismas palabras en un mismo párrafo, ¿sí? Que es un error bastante frecuente. Utilizar, en ese caso, sinónimos, ¿verdad? O reelaborar el párrafo para no usar una misma palabra 2 o 3 veces en un mismo párrafo. No redactar párrafos muy extensos, ¿sí? Cada párrafo en el contenido de la introducción y luego en la discusión debe estar sustentado por la bibliografía, ¿sí? Entonces ponemos el indicador del número de la referencia bibliográfica a la cual nos estamos refiriendo, sea en la introducción o sea cuando estamos contrastando nuestros resultados en la discusión con los resultados de otros autores. Utilizar un lenguaje claro, técnico y apropiado. ¿De dónde obtenemos este lenguaje? ¿Cómo lo incorporamos a nuestra cotidianidad? A través de la lectura. Entonces, a través de la lectura de trabajo científico o de la lectura en general. Eso es lo que enriquece nuestro vocabulario. Y esa riqueza del vocabulario
nos da la claridad para expresar lo que queremos expresar y nos da también no repetir, tener las alternativas de lenguaje para no repetir las mismas palabras siempre. Para eso existen los conectores, las frases de enlace, en fin, una serie de estrategias que nos ayudan a ir mejorando la calidad del lenguaje científico con el que estamos redactando, que a veces no es una cosa fácil, porque ni tan siquiera es fácil escribir lo que estamos pensando, lo que estamos diciendo cuando hablamos, ¿verdad? Entonces, es un ejercicio y es un aprendizaje. La primera vez cuesta, es importante compartir con colegas para que nos realicen sugerencias, una lectura crítica del trabajo, del estilo de redacción. Cuando presentamos el trabajo a la revista, generalmente nos devuelven con muchas sugerencias. Entonces, tener en consideración, obviamente, esas sugerencias, si no, no se va a publicar. En fin, es un constante ir y venir de sugerencias, correcciones, aprendizaje, hasta que uno es como que incorpora la facilidad de la redacción. Pero como todo, es un proceso y es un aprendizaje. Obviamente que al principio va a costar un poquito más. Importante recordar, un artículo científico debe demostrar el manejo de una alta calidad científica, tanto en su forma como en su contenido científico o en el fondo del trabajo. Con esto terminamos lo de hoy. Muchas gracias a las 60 personas que están conectadas. Gracias a Kinfa. Gracias, doctora Fanny, por la confianza de siempre. Y veo que en el chat tenemos, no sé si hay preguntas, por favor. Ok. Doctora Fanny, usted está sin micrófono. Perdón. Decía que le agradecía a doctora Soledad por transmitirnos sus conocimientos en ese lenguaje tan ameno que le caracteriza y que hace que esto que sea muy importante para nosotros aprender muchas veces no es fácil, pero a través suyo estamos sobrellevando, estamos aprendiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias también ¿sí? Perdón, doctora, acá encuentro una pregunta de David González respecto a los resultados. Que me dice, respecto a los resultados, mencionó no describir lo que muestra el gráfico. En la discusión, ¿sí se puede mencionar el detalle de los resultados? Cuando la información que refiere el gráfico, a nuestro parecer, tiene valor como aporte del trabajo. Doctor David, voy a tratar de resumir y ser clara porque evidentemente no lo fui lo suficiente. Cuando redactamos el apartado de resultados, cuando digo no repetir en el párrafo lo que ya está expresado en el gráfico, supongamos que tenemos, voy a hacer un ejemplo sencillo, la distribución por sexo, 40% de mujeres, 60% de varones. Hago una torta, pongo 40% de mujeres, 60% de varones. Lo que no puedo poner en el párrafo es, en relación a la redistribución por sexo, el 40% fueron mujeres y el 60% varones. ¿Qué es lo que hago? Resalto ya simplemente, de acuerdo a la distribución por sexo, la mayor frecuencia correspondió al sexo masculino. A eso es lo que me refiero. No volver a repetir y tampoco a veces, por ejemplo, si tenemos una tabla y tenemos una infinidad de valores, presentamos en la tabla los valores más relevantes y presentamos, no sé, 10 o 12. Y después, cuando describimos la tabla, decimos, la tabla ilustra los valores que se presentaron con mayor frecuencia. Sin embargo, también se vio que tal cosa tuvieron una menor frecuencia y estos, en fin, a eso es lo que me refiero. Jugar un poquito con eso en el sentido de no volver a repetir lo que está en el gráfico, en la tabla, en la torta, volver a repetir textualmente cada uno de los datos nuevamente en un párrafo.
Eso en relación a los resultados. Obviamente que cuando redactamos la discusión, en alguna medida tenemos que mencionar algunos resultados en número otra vez, ¿verdad? Para contrastar con lo que dicen los demás autores, pero no otra vez todos los resultados, todos los datos que ya pusimos en resultados en la discusión, sino aquellos más relevantes y no decir fue de tanto, sino los datos encontrados contrastan con lo reportado por fulano, sultano y sultano. Sin embargo, hay diferencia con los reportados con el autor tal y tal y tal. Esta diferencia puede deberse a tanto, o si no hay esa diferencia, entonces puede ser, bueno, el comportamiento de este evento, de esta variable XXX, es semejante en nuestra casuística con la casuística presentada por los colegas fulano y fulano en su trabajo tal. Por eso decía, doctor González, que es un entrenamiento redactar todo esto. Por al principio cuesta un poquito, pero hay que animarse y empezar. Así empezamos todos, ¿verdad? Yo también empecé así y me han corregido 1000 veces todos los trabajos. Así que hay que animarse y hacer, no importa, no hay que tener temor a equivocarse. Ahora tienen más elementos que les pueden ayudar y es cuestión de ponerse manos a la obra. Natalia. Puede ser que no se mencionen algunos resultados sobre algunos objetivos específicos por considerarse únicamente importante alguno de ellos. En realidad, desde el punto de vista, interesante la pregunta de ambos, y desde el punto de vista metodológico, ¿verdad? Que es mi área, si establecimos ciertos objetivos específicos, quiere decir que los resultados que responden a esos objetivos son importantes en el contexto de la investigación. Entonces sí, deberíamos mencionar todos los resultados que sustentan o responden a los objetivos específicos. ¿Alguna otra pregunta? Hay 2 preguntas nomás. Bueno, muchas gracias. Creo que con eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias al Círculo Paraguayo de Médicos también que nos auspicia. Gracias como siempre a Kinfa, a Graciela que nos acompaña y nos coordina, y nos vemos en 15 días con el último seminario del ciclo de metodología de la investigación. Muchísimas gracias. Gracias, Graciela, muy amable. Muchas gracias a todos. Que esté muy bien. Buenas noches. Gracias, Buenas noches. Gracias.